Muchas personas piensan que los hábitos son detalles mínimos, asuntos sin peso real que apenas influyen en la dirección de su vida. Creen que lo que hacen todos los días no tiene demasiada importancia, que un día más de descuido, apatía o exceso no generará ninguna diferencia. Se tranquilizan diciéndose que algún día cambiarán todo de una sola vez, que llegará el momento perfecto o la motivación necesaria para transformar por completo su rutina, pero ese día casi nunca aparece. Y mientras esperan, sus hábitos actuales continúan moldeando silenciosamente quiénes son y hacia dónde se dirigen. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el destino no se modifica por una gran decisión aislada, sino por la suma de elecciones repetidas día tras día, por los hábitos que lo acompañan incluso cuando no piensa en ellos. No se convierte en lo que imagina, sino en lo que hace. Si sus hábitos son caóticos, su vida también lo será. Si sus hábitos son firmes y constantes, su vida adquirirá estabilidad y fuerza. La clave es entender que cada acción repetida es un ladrillo en la construcción de su futuro, porque aquello que practica se transforma en carácter, y su carácter define su rumbo. Lo extraordinario es que usted puede empezar a modificar ese rumbo hoy, no con un cambio milagroso, sino con el sencillo acto de organizar sus hábitos. Ordenar sus hábitos inicia con una verdad fundamental. ¿Ya tiene hábitos, le guste o no? Cada día, desde que abre los ojos hasta que se acuesta, sigue patrones automáticos que modelan su vida. Algunos lo impulsan hacia adelante. Levantarse temprano, planificar, cuidar su salud, dedicar tiempo a lo que realmente importa. Otros, en cambio, lo frenan. Aplazar tareas, perder horas en distracciones, comer sin prestar atención, gastar sin propósito. La pregunta no es si tiene hábitos, la pregunta es, ¿cuáles de ellos están construyendo la vida que desea y cuáles están frenando su progreso sin que lo note? Reconocerlo puede ser incómodo porque implica aceptar que gran parte de su situación actual es el reflejo directo de lo que repite cada día, y eso significa dejar de atribuirlo al azar o a la falta de oportunidades. Su vida es el resultado acumulado de su comportamiento constante. Lo sorprendente es que muchos de estos hábitos se forman sin que usted sea del todo consciente. Un gesto que repite una vez, una excusa que se permite 2 veces, una decisión cómoda que justifica 3 veces, y sin darse cuenta, se convierte en una rutina fija que termina dirigiendo sus días. Así, sin proponérselo, su tiempo se llena de pequeños actos automáticos que no responden a su voluntad consciente, sino a la programación que ha construido en su mente. Piense en cuántas cosas hace en piloto automático. Revisar el teléfono al despertar, encender la televisión al llegar a casa, posponer una tarea importante porque no es el momento. Nada de esto se decide con un análisis profundo, pero todo tiene un impacto acumulativo en el rumbo de su vida. Organizar sus hábitos comienza por hacerlos visibles. No puede cambiar lo que no identifica. Observe su día completo con la mayor sinceridad posible. Anote desde lo más evidente hasta lo más mínimo. ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo inicia su mañana? ¿En qué utiliza sus primeras horas de energía? ¿Qué come? ¿Cuánto se mueve? ¿Cómo estructura su trabajo? ¿Cuántas veces se distrae? ¿Qué hace antes de dormir? Este inventario puede parecer tedioso, pero es el diagnóstico real de lo que está construyendo su futuro. Porque el futuro no se define en un solo evento, sino en ese conjunto de acciones repetidas. Al verlo escrito, descubrirá algo revelador. Muchos de los resultados que cree inexplicables o injustos son consecuencia directa de esos hábitos invisibles. Si se siente cansado, quizás su rutina de sueño no está bien organizada. Si no avanza en sus objetivos, probablemente sus hábitos de concentración están llenos de interrupciones. Si sus relaciones son débiles, puede que sus hábitos de comunicación sean inconstantes, y así ocurre con todo. La claridad puede incomodar, pero esa misma claridad le entrega el control. Cuando un hábito se hace visible, deja de ser una fuerza oculta para convertirse en una decisión consciente. A partir de allí, debe dividir sus hábitos en 2 grupos: los que debe reforzar y los que necesita sustituir. No es solo eliminar lo negativo, sino elegir qué comportamiento constructivo tomará su lugar. Por ejemplo, no basta con dejar de revisar el teléfono al despertar. Debe decidir qué hará en su lugar: leer algunas páginas, escribir sus metas o simplemente dedicar unos minutos a respirar y aclarar su mente. El vacío nunca permanece vacío. Si no lo llena con un hábito nuevo, lo ocupará uno viejo. Organizar sus hábitos implica aplicar disciplina incluso en lo aparentemente pequeño.
porque son esas acciones mínimas las que definen su carácter. La manera en que arregla su cama, cómo presta atención a una conversación, el tiempo que reserva para prepararse antes de una reunión, todos esos actos, aunque parezcan simples, son símbolos de cómo se relaciona con la vida. Cuando los ejecuta con intención, envía a su mente un mensaje poderoso. Tengo control, yo elijo, yo construyo. Recuerde, los hábitos no son simples costumbres. Son el lenguaje con el que su vida se comunica con su futuro. Cada día envía un mensaje a la persona que será dentro de 1, 5 o 10 años. Ese mensaje puede ser de avance o de estancamiento. Ordenar sus hábitos garantiza que cuando llegue ese futuro, reciba los frutos de su constancia y no las consecuencias de su descuido. Su destino no se escribe en un solo momento decisivo, sino en las páginas invisibles de cada día, y esas páginas están hechas de hábitos. Cambiar sus hábitos es, en esencia, cambiar su destino. El siguiente paso es comprender la fuerza del ambiente donde sus hábitos se desarrollan. Muchas personas creen que su disciplina depende solo de su fuerza de voluntad, como si el entorno no influyera. Pero su ambiente es un molde silencioso que condiciona cada decisión. Un entorno lleno de distracciones facilita los malos hábitos. En cambio, un ambiente diseñado con intención fortalece los buenos hábitos sin tanto esfuerzo. No se trata solo de tener fuerza, sino de ser estratégico. Crear un contexto donde las decisiones correctas sean las más fáciles. Imagine a alguien que quiere leer más pero tiene la televisión encendida y el celular siempre a mano. La distracción será inevitable. Ahora imagine a esa misma persona con un libro a la vista, horarios definidos para usar el teléfono y momentos de silencio en casa. La misma persona, con la misma fuerza de voluntad, tendrá resultados completamente distintos porque el entorno juega a su favor. Ese es el poder de ordenar su ambiente. Facilita la disciplina y reduce la fricción que suele llevar al abandono. La primera acción práctica es eliminar aquello que alimenta los hábitos que desea dejar. Si quiere mejorar su alimentación, retire de su despensa lo que sabe que no le ayuda. Si quiere dejar de posponer tareas, mantenga su espacio de trabajo limpio. Si quiere dormir mejor, evite tener pantalla cerca antes de acostarse. No confíe únicamente en su fuerza de voluntad. Organice su entorno de manera que la tentación desaparezca o sea difícil de alcanzar. Su fuerza de voluntad es limitada, su capacidad para diseñar su ambiente, no. El segundo paso es añadir señales que activen los hábitos que quiere incorporar. El cerebro responde a recordatorios visuales y rutinas claras. Si quiere ejercitarse, deje preparada su ropa la noche anterior. Si quiere escribir, deje su cuaderno donde lo vea al despertar. Si quiere ahorrar, programe transferencias automáticas. Cuanto más automático sea el disparador, menos dependerá de su motivación. La repetición transformará ese comportamiento en un hábito estable. Organizar sus hábitos también implica estructurar su día con rituales que lo preparen para funcionar al máximo. Una rutina matutina que le dé dirección, un cierre del día para descansar y revisiones semanales para evaluar su progreso. Estos rituales son anclas que le dan estabilidad incluso en días complicados. Recuerde, los hábitos no cambian solo por desearlo, cambian cuando crea un sistema que los hace inevitables. Y gran parte de ese sistema es su entorno. Una persona puede querer mejorar, pero si sigue expuesta a los mismos estímulos, actuará igual. El verdadero orden comienza cuando toma control de lo que lo rodea y convierte su ambiente en un aliado. No se trata de luchar contra sí mismo todos los días, sino de crear un camino tan claro que avanzar hacia sus metas se vuelva casi automático. Ordenar sus hábitos también es comprender cómo operan la repetición y el tiempo en la construcción del carácter. Muchas personas caen en la trampa de esperar resultados rápidos. Empiezan una nueva rutina, cambian su alimentación, se organizan mejor, pero si en pocos días no ven avances visibles, se desaniman. Este patrón frena su crecimiento porque olvida algo esencial. Los hábitos no muestran su impacto en una semana, sino en meses o años. Cada repetición es una inversión invisible que eventualmente genera resultados. Lo que hoy parece pequeño puede volverse la base de un futuro completamente distinto. El cerebro se programa con constancia. Cada vez que repite una acción, fortalece conexiones neuronales que facilitan que vuelva a hacerlo. Cuanto más repite un hábito, más se convierte en el camino automático de su mente. Alguien que practica la disciplina cada día se vuelve naturalmente disciplinado. Quien practica la postergación se vuelve naturalmente propenso a aplazar. No hay neutralidad.
Su carácter actual es el resultado de lo que ha repetido hasta ahora, y su carácter futuro dependerá de lo que repita desde hoy. Comprenderlo le da una perspectiva completamente nueva del proceso. Ya no se trata de depender de motivación diaria, sino de confiar en que la repetición hará su trabajo de manera silenciosa. Cada sesión de entrenamiento suma aunque aún no vea resultados visibles. Cada hora de estudio cuenta aunque todavía no domine el tema. Cada pequeño ahorro suma aunque no se note inmediatamente en su cuenta. El cambio puede no ser inmediato, pero su efecto acumulado es imparable. Como una gota de agua que cae sobre la piedra, no la rompe de inmediato, pero con constancia la transforma por completo. Por eso es fundamental comprometerse con la consistencia antes que con la perfección. Habrá días en que su rendimiento no será al máximo, habrá días de cansancio, de imprevistos, de ánimo bajo. Pero incluso en esos días puede mantener el hábito, aunque sea en una versión mínima. Si no puede correr 5 kilómetros, camine 1. Si no puede leer 20 páginas, lea 2. Si no puede ahorrar 100, ahorre 10. La clave es no romper la cadena, porque lo que destruye un hábito no es fallar una vez, sino aceptar que fallar varias veces no importa. Y sí importa. Otra verdad es que los hábitos no transforman su vida en el momento en que los inicia, sino cuando se sostienen el tiempo suficiente para dejar de ser un esfuerzo y pasar a formar parte de su identidad. Ahí se produce la verdadera transformación. Ya no se obliga a levantarse temprano, simplemente es alguien que lo hace. Ya no se fuerza a comer saludable, es alguien que cuida su cuerpo. Ya no se presiona para ahorrar, es alguien responsable con sus finanzas. El hábito deja de ser solo una acción y se convierte en una característica de su identidad. Al inicio, los resultados parecen invisibles, pero con el tiempo esas acciones dan fruto y construyen un bosque de resultados que impacta toda su vida. Cada repetición, cada acto de disciplina, cada decisión consciente siembra una semilla en el terreno de su futuro. Elija bien qué plantar, porque lo que hoy parece pequeño, tarde o temprano crecerá y llenará su vida. Así es la naturaleza de los hábitos. Lo que repite lo define, y lo que lo define determina sus logros. Organizar sus hábitos también implica desarrollar la mentalidad adecuada para mantenerlos en el tiempo. Muchas personas comienzan con fuerza, pero se desaniman porque esperan resultados inmediatos y espectaculares. Confunden progreso con perfección, y olvidan que los grandes cambios se construyen en silencio, en las repeticiones solitarias que parecen insignificantes, pero que poco a poco moldean su carácter y su destino. La clave está en esto. No necesita demostrarle nada al mundo cada día, necesita demostrarse a sí mismo que puede cumplir lo que promete. Un hábito se fortalece no por acciones aisladas, sino por la decisión diaria de mantenerse constante, incluso cuando la motivación disminuye. La disciplina de un hábito ordenado es como una semilla. Al principio parece que no pasa nada. El terreno parece vacío, el esfuerzo puede sentirse inútil y la tentación de abandonar es fuerte. Pero si sigue regando y cuidando esa semilla, eventualmente se convertirá en un árbol firme que se mantiene por sí solo. Así funcionan sus hábitos. Al principio requieren energía y constancia, pero una vez arraigados, se integran a su identidad. En ese punto ya no necesita obligarse a cumplirlos. Se vuelven parte natural de quien es. Ya no dice, estoy intentando ser disciplinado, simplemente lo es. Para llegar ahí, debe aprender a enfrentar la voz interna que busca sabotearlo, esa que dice, hazlo mañana, no pasa nada si fallas hoy. Esa voz puede disfrazarse de lógica, pero en realidad es resistencia al cambio. Ordenar sus hábitos significa reconocerla y decidir actuar a pesar de ella. Cada vez que actúa, fortalece su carácter, cada vez que cede, se debilita. Con el tiempo, su personalidad se define por las ocasiones en que eligió cumplir su compromiso en lugar de ceder a la comodidad. Si este mensaje le resulta útil, suscríbase al canal. Aquí encontrará orientación y motivación para mantenerse constante en el camino de la disciplina y la transformación. Comparta en los comentarios qué hábito necesita organizar primero para avanzar hacia la vida que desea. Esa reflexión puede ser el primer paso para comprometerse con el cambio. Cada hábito ordenado actúa como una palanca que lo impulsa hacia adelante, mientras que cada hábito desorganizado funciona como un freno. La diferencia entre avanzar o estancarse está en cuál de esas fuerzas predomina en su vida. No subestime lo pequeño. Un hábito tan simple como levantarse al sonar la primera alarma puede marcar la diferencia entre un día productivo y uno desperdiciado. Revisar sus metas cada mañana puede determinar si mantiene el enfoque o se deja llevar por lo urgente. El orden en los hábitos es el orden en la vida, construido día a día,
decisión a decisión. Cada elección de disciplina sobre comodidad fortalece no solo el hábito, sino también su carácter, y el carácter finalmente define su destino. Poner en orden los hábitos también implica aprender a sustituir en lugar de solo eliminar. Muchas personas creen que basta con fuerza de voluntad, dejar de fumar, cortar el azúcar, abandonar distracciones. Pero el cerebro no funciona así. Quitar un hábito sin reemplazarlo crea un vacío que suele llenarse con el mismo comportamiento anterior o uno similar. La clave es sustituir conscientemente lo que desea dejar por una acción que lo acerque a la vida que desea. No se trata solo de decir no al hábito viejo, sino de decir sí a un comportamiento más poderoso. Por ejemplo, si gasta impulsivamente cuando está estresado, no basta con prometer que dejará de hacerlo. Debe reemplazar esa reacción con otra, salir a caminar, escribir sus emociones, llamar a alguien de confianza o trasladar ese dinero a una cuenta de ahorro. Si su hábito negativo es revisar redes sociales apenas despierta, no basta con prohibirse el teléfono. Necesita diseñar una rutina matutina que le dé dirección, leer, escribir, meditar o entrenar. Esa sustitución asegura que el patrón antiguo pierda fuerza y el nuevo se consolide. Ordenar los hábitos también requiere comprender sus detonadores. Ningún hábito surge de la nada. Todos se activan por una señal, una emoción, un lugar, una hora, una persona o incluso un olor. Identificar esas señales le permite intervenir antes de que el hábito se active. Por ejemplo, si tiende a comer comida rápida al pasar frente a cierto restaurante, el detonador no es hambre, sino la ubicación. La solución no es depender solo de fuerza de voluntad, sino rediseñar su ruta o preparar una alternativa antes de llegar allí. Controlar los detonadores hace que cambiar un hábito sea mucho más fácil. Otro principio clave es recompensar los hábitos positivos. El cerebro repite lo que le produce satisfacción, y si no reconoce el esfuerzo, eventualmente abandonará el hábito. La recompensa no debe ser excesiva, sino reforzar la sensación de logro, marcar su progreso, permitirse un descanso consciente, o reconocer en voz alta que cumplió lo que se propuso. Este reconocimiento genera un ciclo de retroalimentación que fortalece el hábito y lo hace más atractivo para su mente. El orden real ocurre cuando no solo sustituye y refuerza hábitos, sino cuando los vincula con su identidad. No voy a dejar de fumar, sino soy alguien que cuida su salud. No voy a leer más, sino soy alguien que invierte en su mente. Esa diferencia es vital. Su cerebro acepta cambios que forman parte de su identidad y actúa en coherencia con la persona que cree ser. Si se percibe disciplinado, sus hábitos responderán a esa visión. Si se percibe débil, también. Ordenar los hábitos es ordenar su autoimagen. Cada acción es un voto por el tipo de persona que desea ser. Cada vez que elige un hábito constructivo, refuerza su identidad de disciplina, claridad y fortaleza. Cada vez que elige lo contrario, debilita esa imagen. Con cada repetición está moldeando no solo su conducta, sino al hombre que será, y ese hombre será quien guíe su destino. Ordenar los hábitos también significa aprender a gestionar las emociones, para no dejar que ellas decidan por usted. Muchas personas abandonan hábitos no porque sean imposibles, sino porque en momentos de frustración, enojo o cansancio ceden a la comodidad. Las emociones son poderosas. Si no las entrena, lo arrastran a repetir conductas conocidas aunque no le beneficien. Un mal día en el trabajo puede llevar a comer de manera desordenada, una discusión en casa a perder horas en distracciones. Un momento de desánimo puede hacerle abandonar su rutina. Todo esto ocurre cuando deja que las emociones momentáneas dicten el rumbo de su vida. El verdadero orden en los hábitos se construye actuando según principios, no según estados emocionales pasajeros. Para lograrlo, aprenda a observar sus emociones sin reaccionar de inmediato. Cuando sienta ansiedad por romper un hábito positivo, deténgase y pregúntese: ¿este impulso refleja la persona que quiero ser o la que estoy dejando atrás? Esa breve pausa puede salvarle meses de progreso. La capacidad de retrasar la reacción emocional es la medida real de la disciplina. Una estrategia útil es crear lo que llamo respuestas alternativas. Sí, sabe que bajo estrés tiende a caer en un hábito negativo, planifique con anticipación qué hará en su lugar. Puede optar por respirar con calma, salir a caminar, anotar lo que siente, hacer ejercicio o escuchar música que lo centre. No espere a estar dominado por la emoción para improvisar, decida con anticipación cómo reaccionará y practíquelo hasta que se vuelva algo natural. Así transforma una fragilidad en un nuevo hábito que lo fortalece.
También debe recordar que la motivación no siempre aparece. Habrá días en los que se sienta inspirado y otros en los que no quiera hacer nada. La diferencia entre un hombre disciplinado y uno común es que el primero actúa incluso sin ganas. Comprende que las emociones van y vienen, pero el compromiso se mantiene. Por eso cuando llega la pereza o el desánimo, no se pregunta, ¿tengo ganas de hacerlo? La pregunta correcta es, ¿me comprometí a hacerlo? Y si la respuesta es sí, entonces actúa aunque no sea el mejor día. Esa es la raíz del carácter. También debe entender que no existen emociones malas. El enojo, la tristeza o la frustración son señales, y si las interpreta con madurez, pueden convertirse en impulso en vez de obstáculos. La molestia puede transformarse en energía para entrenar con más intensidad. La tristeza puede abrir espacio para reflexionar y obtener claridad. La frustración puede motivarlo a crear mejores estrategias. El problema no son las emociones, sino reaccionar a ellas con hábitos que lo perjudican. Ordenar este aspecto de su vida lo convierte en alguien estable, que no depende de cómo empezó su día para actuar. Lo transforma en una persona confiable, capaz de sostenerse a sí misma y de apoyar a otros, porque ya no vive movido por lo que siente en cada momento. Usted se convierte en el capitán que utiliza sus emociones como viento en las velas, no como una tormenta que hunde el barco. Ese control interno reflejado en hábitos constantes es lo que le permitirá construir un futuro firme y mantenerse fuerte frente a los retos. Ordenar los hábitos también significa aprender a manejar su tiempo. No hay recurso más valioso ni más limitado, y sin embargo es uno de los que más se desperdician. Cada minuto que invierte en distracciones vacías, en conversaciones sin sentido, o en actividades que no lo acercan a nada importante, es un minuto que jamás regresará. El tiempo es la materia prima de su vida. Cómo lo utiliza determina lo que consigue, lo que pierde y en quién se convierte. Un hombre que deja que el tiempo se escape en hábitos desordenados está sacrificando su propio futuro. El día no se organiza solo. Si usted no decide cómo aprovechar sus horas, alguien más lo hará por usted. Su teléfono, las redes sociales, la televisión o los problemas ajenos competirán por su atención. Si no coloca límites, ellos ganarán. Por eso, uno de los hábitos más poderosos es planificar su día antes de comenzar. No se trata de llenar cada minuto de tareas, sino de definir lo esencial. ¿Cuáles son las 3 acciones que, si las realiza, harán que su día valga la pena? Este pequeño hábito lo obliga a distinguir lo realmente importante de lo que solo ocupa espacio. A veces el desorden del tiempo se disfraza de estar ocupado. Corre de un lado a otro, responde mensajes, atiende llamadas, apaga problemas y al final se siente agotado pero sin resultados significativos. Ese ciclo surge de vivir reaccionando en vez de dirigir. Romperlo exige hábitos de enfoque profundo. Bloques de tiempo sin distracciones, horarios para lo más exigente y rutinas que protejan su energía mental temprano en el día. Si gasta su mejor concentración en lo superficial, no quedará nada para lo esencial. El tiempo también se ordena aprendiendo a decir no. Cada vez que acepta un compromiso innecesario, renuncia a una parte de su vida que no volverá. Lo peor es que esos compromisos se repiten y se convierten en costumbres disfrazadas de cortesía. Salir cada fin de semana sin propósito, pasar horas en charlas que no aportan nada, involucrarse en problemas que no le corresponden. Decir sí a todo es un hábito destructivo porque convierte su agenda en propiedad de otros. Cambiarlo por el hábito de proteger su tiempo es un acto de respeto propio. Un hombre disciplinado con su tiempo entiende que cada día es una inversión. Si lo dedica a lo correcto, con los años verá el interés compuesto de esas horas, logros, mejores relaciones y crecimiento personal. Si lo pierde, acumula deuda y envejece con arrepentimiento. El destino de un hombre se mide por cómo invirtió sus días y esa inversión nace de los hábitos diarios. Ordenar su tiempo no es vivir esclavo del reloj, es liberarse del caos y darle intención a cada acción. Cuando cada hábito tiene un propósito, su vida entera se alinea. Deja de sentir que persigue la vida y empieza a conducirla. Y cuando vive así, con hábitos conscientes, no solo gana productividad, gana paz, porque sabe que usa lo más valioso que tiene de manera significativa. Ordenar hábitos también implica asumir plena responsabilidad. Muchos hombres viven creyendo que sus circunstancias, la suerte o los demás determinan su futuro. Dicen que no avanzan porque el sistema los limita, porque no aparecen oportunidades o porque nadie los apoya. Ese enfoque los mantiene atrapados. La verdad, aunque dura, es liberadora.
Su vida actual es el resultado de sus hábitos y de las decisiones que ha repetido por años. Si quiere un futuro distinto, debe aceptar que nadie vendrá a organizar su vida. La responsabilidad no se entrega, se toma. El hábito más poderoso es asumir responsabilidad incluso por lo que no fue su culpa. Puede que no siempre controle lo que ocurre, pero siempre controla cómo responde. Esa diferencia es crucial. El hombre que culpa a otros pierde poder. El que asume responsabilidad, aunque cueste, lo recupera. Y esa responsabilidad se entrena en hábitos pequeños. Cumplir lo que promete, terminar lo que empieza, hablar con honestidad, levantarse después de cada tropiezo sin excusas. Puede parecer difícil al inicio, pero pronto entenderá qué es lo que lo fortalece. Cuando entiende que sus hábitos actuales construyeron su vida, comprende también que puede transformarla cambiando esos mismos hábitos. Lo extraordinario es que no necesita que otros cambien, ni esperar condiciones perfectas. Solo debe decidir qué tipo de hombre quiere ser y actuar como tal todos los días. La responsabilidad es como un músculo. Se fortalece con el uso. Cada vez que cumple una palabra, se fortalece. Cada vez que enfrenta un problema en vez de evitarlo, crece. Cada vez que corrige un error en lugar de justificarlo, se vuelve más firme. Y de la misma forma, cada vez que miente o posterga, se debilita. El orden de su vida depende de qué tan fuerte sea su capacidad para asumir responsabilidad sin huir. También significa abandonar la mentalidad de víctima y preguntarse, ¿qué puedo hacer yo ahora para mejorar esta situación? Ese cambio convierte la queja en acción. Cuando actúa, aunque sea con pequeños pasos, descubre que tiene más control del que pensaba. El orden no nace de la pasividad, sino de la acción consciente y constante. El hombre que organiza su vida desde la responsabilidad deja de ver su futuro como un accidente. Entiende que cada día vota por el tipo de mañana que tendrá. Esa acumulación de decisiones lo eleva o lo hunde. Si quiere elevarse, debe entrenarse para responder desde el compromiso y no desde la excusa. Entonces sentirá la fuerza de dirigir su vida incluso cuando el mundo cambie. Ordenar sus hábitos también significa construir una visión clara y conectar cada acción con esa visión. Muchos viven sin rumbo, repitiendo rutinas que nunca eligieron, movidos por la inercia. Trabajan, comen, descansan y repiten, pero sin dirección. El verdadero orden no consiste solo en eliminar lo negativo, sino en crear un sistema de hábitos que al repetirse, lo lleven al futuro que desea. Cada hábito es un paso. Si el camino no está claro, caminará en círculos. El hábito más poderoso aquí es visualizar con precisión la vida que quiere. No basta con decir quiero tener éxito o quiero estar en forma. Necesita describir cómo sería su día viviendo esa realidad. Esa visión es la brújula que orienta sus hábitos. Sin una visión nítida, los hábitos tampoco serán claros. Quien no sabe a dónde va, se distrae con facilidad. El que tiene claridad puede soportar sacrificio, incomodidad y repetición porque entiende que cada hábito es un ladrillo en la construcción de su meta. Con claridad puede diseñar rituales que lo apoyen. Si su visión es ser disciplinado y fuerte, entrenar no es opcional. Si su visión es libertad financiera, ahorrar e invertir es indispensable. Si quiere relaciones sólidas, escuchar y comunicarse con respeto debe ser un hábito. El error común es esperar resultados inmediatos sin pasar por la repetición necesaria del hábito. Pero cuando cada hábito está conectado a una visión poderosa, el proceso deja de sentirse como un peso. Ese propósito le da sentido incluso a los días complicados. El verdadero orden llega cuando ve sus hábitos como piezas de un sistema y no como acciones aisladas. Si falta una pieza, el sistema falla. Si están alineadas, la máquina funciona, y esa máquina es usted. Ordenarla significa asegurarse de que cada hábito contribuya al futuro que desea. No se trata de esperar motivación diaria, sino de tener una visión tan clara que los hábitos correctos sean la opción lógica. Cuando vive así, deja de sentirse perdido y empieza a avanzar con seguridad. Esa seguridad, repetida miles de veces, se convierte en destino, porque su vida no cambia por lo que hace ocasionalmente, sino por lo que repite cada día. Ordenar sus hábitos y transformar su vida no es rápido ni sencillo. Es una lucha diaria contra la comodidad y contra su versión antigua, pero esa lucha es la que moldea a los hombres. Cada vez que elige disciplina en lugar de debilidad, traza una línea hacia el futuro que quiere. Cada vez que se mantiene firme cuando sería más fácil rendirse, escribe un capítulo de su historia con carácter. El orden es la raíz de toda transformación duradera. No existe éxito sostenido sin hábitos fuertes. No hay relación sana sin hábitos de respeto constantes. No hay cuerpo saludable sin hábitos de cuidado.
No hay libertad financiera sin hábitos de administración. Todo lo valioso nace de los hábitos, y lo que se derrumba lo hace porque ellos fallaron. Su destino está en las pequeñas decisiones diarias. Un hábito es un voto por el tipo de hombre que quiere ser. Esos votos se acumulan día tras día. Lo que repite lo define. Y lo que lo define determina lo que logrará. Si quiere cambiar su futuro, no necesita esperar milagros. Necesita cambiar lo que repite. El verdadero cambio ocurre en la constancia. Llegará un día en que mire atrás y note la diferencia entre quién fue y quién es. Verá que los hábitos pequeños eran los cimientos de todo lo que construyó. Y verá que los hábitos que eliminó eran las cadenas que lo frenaban. Ese contraste le dará orgullo porque sabrá que no fue suerte, sino su disciplina y su compromiso. Los hábitos son el lenguaje con el que dialoga con su futuro. Cada acción le habla a su yo de 5, 10 o 20 años. Puede decirle serás fuerte y libre o estarás arrepentido. Ese mensaje se escribe ahora mismo con lo que usted decide hacer. No espere más. Ordene sus hábitos hoy, porque el tiempo pasará de todos modos y cuando llegue ese futuro solo quedarán los frutos de lo que repitió. Y entonces ya será tarde para corregir. La oportunidad está aquí. La decisión es suya.